Hola hermanos amados, más esperanza de vida. Este es nuestro espacio de Conociendo Más. Tiene por objeto ilustrarnos, aprender un poco más de la historia de los hombres y mujeres del Antiguo y Nuevo Testamento que hacen parte de toda esa articulación de conceptos y de historias hermosas de hombres y mujeres que buscaron a Dios, que creyeron en Él, de lo que quedó plasmado de ellos allí en las Escrituras. Debemos conocerlos porque tenemos que saber de dónde venimos y para dónde vamos, conocer bien nuestros orígenes y nuestro destino en Dios. Quiero orar con usted en esta noche. Dios Todopoderoso, Señor amado, ponemos delante de ti este ciclo de enseñanzas. Permítenos atesorarlas en el corazón, Señor. Permítenos ser parte de la historia, conocerla a profundidad. Conocer a Dios es importante para aquel que lo ama. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Señor, no queremos ser superficiales en el aprendizaje, queremos profundizar. Ayúdanos, despeja nuestro pensamiento, Señor, y permítenos asimilar todo conocimiento que venga de ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bien, yo quiero en esta noche, hermanos amados, venimos hablando de Abraham todo este tiempo, y quiero hablar un poco de Isaac. Usted sabe que Isaac fue el hijo único de este hombre. Isaac, nacido ya mucho más allá de la edad de la menopausia de Sara, su mujer. Ella tenía 90 años y él tenía un poco más. Y nació su hijo Isaac. Abraham había buscado mujer para su hijo. Ya supimos todo lo que tiene que ver con Abraham, su promesa, cómo vivió, su sobrino Lot, con quién se casó, cómo fue la promesa del Señor para su vida. Pero es importante que ahora aprendamos un poco más de cómo, se multiplicó su familia. Quiero decirle que vivieron todo el tiempo en medio de la desesperanza. Abraham y Sara, su mujer. Pero un día el ángel llegó, le dijo: va a ser papá, va a ser mamá, y se hizo. Porque Dios es maravilloso. Hablamos de eso la vez pasada. Bueno, nació Isaac. Dice la palabra que Isaac creció. Recuerde usted que fue pedido por sacrificio. Y también resulta que su mujer era estéril. Hablamos algo de eso. Pero Rebeca escuchó a su mujer. Dios escuchó a Rebeca, mujer de Isaac, y Rebeca concibió. La traducción dice que Isaac oró. Pero es más que una simple oración, iglesia. En hebreo se usa la palabra atar, que significa suplicar. En varias instancias de la Biblia, Dios detiene los embarazos. Y eso es un mensaje importante. Es una forma de decirle a los padres que el bebé que viene tiene un propósito especial. Varias parejas de la Biblia concibieron tarde a través del Señor. A través del Señor. Bueno, muy bien. Eso pasó con Isaac, Jacob, José, Samuel, Sansón y Juan el Bautista. Todos ellos tuvieron problemas en el embarazo. Resulta que en el embarazo lo dijimos también la vez pasada, en el embarazo de Rebeca, ella sentía, como es un signo ahora para los obstetras, cuando hay un gemelar, es que los movimientos están aumentados. El abdomen crece más de la cuenta y los movimientos son exagerados. Y la madre dice: ay, no me deja tranquilo este bebé. Pero resulta que dentro de ella había una lucha. Si esto es así, dijo Rebeca, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. El embarazo era sumamente tormentoso, muy difícil. Y frente a esto, aquella mujer decidió consultar a Dios. En hebreo la descripción de lo que sentía Rebeca es más fuerte. La palabra hebrea que usa es ratzatz,
que literalmente hacer pedazos, oprimir, aplastar, romper. Hablamos de eso también la vez anterior. Lo que debía ser una bendición para la vida de Rebeca se estaba convirtiendo en un tormento. Un embarazo de alto riesgo. Un embarazo que debía ser controlado por un ginecólogo. Una dificultad grande, con riesgo de morir. Es la verdad. En un embarazo que debía terminar en este tiempo en cesárea. Pero que en aquel tiempo terminaba por parto en vía vaginal. Y este sería algo singular. Ella hizo lo que se debe hacer. Consultó al Señor. ¿Cuál es el mensaje, Señor? Diría Rebeca, que me quieres dar a través de este embarazo tan difícil. Yo quiero saber, este embarazo, yo siendo una mujer estéril, tú me concedes un hijo y resulta que me está dando demasiadas molestias. No puedo tolerarlo. Entonces el Señor le dijo a Rebeca, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor debe servirle al menor. La primera noticia es que tendría gemelos entonces. Y ella en ese momento entendió por qué tanta molestia en este embarazo. Entendió el mensaje de que el mayor serviría al menor. Debería ser al revés. Esto iba en contra precisamente de las costumbres de la época en la cual el primogénito era quien tenía la autoridad. Aquí estaban dándose las cosas al revés. En su momento nacieron los mellizos. Llegó la hora del parto, tal como lo había anunciado el Señor. Y aquí tenemos un problema. Resulta que nace. Dice la Biblia, cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, era mono, quiere decir pelirrojo, todo cubierto de vello y lo llamaron Esaú. El segundo salió después de su hermano con su mano asida del talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Tremenda historia. Ya era un hombre mayor. Esaú, en hebreo Esaf. Esaf significa velludo. Esaf significa velludo. Y Jacob, del hebreo Yaakov, literalmente quiere decir el que agarra del talón. Yaakov, el que agarra del talón. No eran gemelos idénticos, eran mellizos. Más bien eran diferentes, creo yo, en actitud, en gustos y físicamente. No se parecían, sino también diferentes en su personalidad, en su carácter, en la visión de la vida. Tuvieron diferente visión. A Esaú le gustaba el campo. Jacob prefería quedarse en su casa con su madre. Uno era favorito de Isaac, Esaú, y el otro era favorito de Rebeca, Jacob. Diferente, por donde lo quieras mirar. Pero la diferencia más grande que tenían estos 2 hermanos era espiritual. Y aquí hago un pequeño alto para que nosotros como padres de familia cristianos podamos entender que aún viniendo, escúcheme bien, de la misma placenta o de placenta diferente, del mismo útero, del mismo papá, de la misma mamá, y en un embarazo gemelar los hijos pueden ser diferentes. Aún criándolos usted de la misma manera, con el mismo amor, o a uno le gustará una cosa, una profesión, y el otro tendrá vocación para eso, y eso tenemos que entenderlo los padres. La diferencia más grande de estos muchachos era espiritual. Esaú era un hombre carnal, interesado en la vida terrenal, que le fuera bien. Contrariamente a Jacob, iglesia del Señor, era un hombre espiritual. El más pequeño era espiritual, el segundo
En hebreo dice que era completo, íntegro, puro, perfecto. En hebreo es tam, T-A-M, tam. Entonces empieza allí un escenario de los hijos de Isaac y de Rebeca, en el cual queda representado la carnalidad, el mundo y la espiritualidad. En mi caso me hubiera encantado que todos mis hijos fueran espirituales, pero esta lección me está enseñando que debo aceptar la diferencia entre ellos dentro de la espiritualidad y también en otras características humanas. La lucha entre estos dos hermanos, iglesia, que comenzó desde el vientre, en el vientre ya peleaban. Por eso dijo Dios a Rebeca: dos naciones luchan en tu vientre. Esta batalla se seguiría dando toda la vida. Este conflicto era la imagen, debería ser la imagen por siempre del conflicto entre la carne y el espíritu. Es una lucha que hoy permanece, con la que viviremos toda la vida todos los seres humanos, especialmente los que conocemos la palabra. Una lucha permanente entre el espíritu y la carne. Esaú, lo dijimos hace un rato, representaba la carnalidad, mientras que Jacob representaba la parte espiritual. La carne, si usted lo quiere, parecía llevar ventaja, ¿eh? Pero el orden divino, el orden de Dios, escúcheme bien, es que el espíritu, lo espiritual, esté por encima de lo carnal. Si lo carnal llega a gobernar mi vida, seré un pecador permanente. Si el espíritu gobierna mi vida, me dejaré gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Y los hombres tenemos que saber esto cabalmente. Una persona espiritual sacrifica el placer inmediato por un beneficio mayor a largo plazo, uno espiritual. El de la carne es inmediato, es ahí cercano, enseguida, en el momento, y pasa enseguida. Entonces, en este contexto de ideas y de luchas entre estos dos muchachos, la humanidad empieza después de ellos, lo podemos tener como un elemento, como un espejo, como un testimonio, como el marco desde el Antiguo Testamento entre lo que es espiritual de Dios y lo que es carnal, gobernado, interesado, llevado por las reglas humanas del mundo. La lucha entre Jacob y Esaú incluiría también la primogenitura, porque Jacob, según la palabra que le dio Dios a Rebeca, debería gobernar a Esaú. Pero recuerde que quiero ser claro que la norma del tiempo era contraria. Y decía que quien tendría la autoridad sobre la familia sería Esaú, que nació primero. El primogénito debía ser primero. Entonces, me imagino como padres de familia cómo vivirían estos dos señores allí. Todo el tiempo tratando de mediar las difíciles contiendas entre Esaú y su hermano Jacob. Así como fue en el vientre de Rebeca, así sería también en lo posterior. Qué compromiso tan grande el de estos padres de familia. Recibiendo la bendición de sus hijos, de los dos, a una edad adulta, muy adulta. Sabiendo que Dios tiene propósito con ellos. Porque, repito, Dios permitió embarazos tardíos en mucha gente para que supieran que venía de Dios el embarazo, porque clamaban a Él y finalmente Dios los oía y les daba respuesta. En este caso de Isaac y de Rebeca fue algo parecido. Si usted se fija, los que nombré yo, como Elizabeth, la prima de María,
que tuvo a Juan el Bautista en su vejez también, pero era uno. Aquí una cosa singular es que eran dos, eran gemelos. ¿Qué pasaría después con esta contienda permanente entre Esaú y Jacob, entre lo bueno, el espíritu, si usted quiere, y la parte mundana, que no es tan buena? Bueno, se daría un permanente conflicto y enfrentamiento entre ellos. El enfrentamiento entre ellos, o contienda, o conflicto entre Esaú y David, trascendería a sus padres. Y más adelante veremos qué tan importante sería esta trascendencia de que Rebeca escogiera para consentir más a Jacob y que Isaac consintiera a su hijo Esaú. Poco a poco el tiempo pasa y Isaac se enferma, los muchachos crecen, al uno le gusta la casa, el otro se queda en casa con mamá, la casa de cacería, el otro se queda en casa con mamá porque le gusta la casa del hogar, y crecen en ambientes diferentes. Pero a Jacob no se le olvidaba la idea de gobernar a su hermano, aunque tuviera, si me permites, hermano, el término de desventaja, porque había nacido de segundo, y el segundo no tenía tanto derecho ni autoridad como el primero. En ese orden de conceptos, Rebeca prefiere a su hijo Jacob, y entonces va a empezar una lucha para ver cómo Jacob se apodera de la autoridad, del gobierno, para estar por encima del que nació primero que él y que tenía legítimamente la autoridad por ser primogénito entre los dos gemelos. No se conformaba Jacob con su condición secundaria. Recuerde que es amor, Jacob es bondad, completo, íntegro, pero le faltaba tener la autoridad. Entonces la primogenitura aquí, en este hecho, se reviste de una importancia capital. Vendría coronado de autoridad Esaú, pero desde dentro del vientre de la madre hay un luchador. Hay un hombre que no se conforma con segundos lugares. Y desde el vientre materno lucha, no se deja mandar por su hermano, que además es mundano. Jacob no acepta el gobierno de un mundano. Él es espiritual. Conoce bien que quien debe gobernarle a él es el Espíritu Santo. Fíjese usted, iglesia, en esta lección, tanta dificultad para los padres con un embarazo que tiene un propósito claro de Dios, pero que aún así no deja de dar problemas. Es la lección que quiero dar hoy. Nuestros hijos, unos pueden ser carnales, otros espirituales. Procuremos que todos accedan a la vida espiritual, que les da seguridad, que les da paz, que les asegura en Dios una vida serena, calmada, tranquila, de logros, de paz. Todos deberían ser espirituales, sin embargo, en una casa hay de todo un poco. De todo un poco. ¿Qué conclusión sacamos de esta primera parte de los dos hijos de Isaac? Que Dios bendice. Lo primero es que retarda el embarazo. La conclusión es que el tiempo de Dios es perfecto. Y la conclusión, además de que el tiempo de Dios es perfecto, con todos los embarazos que hemos venido viendo, que han sido tardíos, es que el propósito de Dios también lo es. Veremos más adelante qué pasó con la vida de estos dos hermanos, de padre y madre gemelos o mellizos, que vinieron por la voluntad del Señor. Quiero orar con usted también esta noche. Padre, gracias. Bendice Dios Todopoderoso, Señor, este aprendizaje de hoy de los hijos de
Isaac, que va a continuar en la próxima lección. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestros hijos pueden ser diferentes y que nuestro amor debe rodearlos a todos sin preferencias. Sin preferencias, Señor. Ayúdanos a ser justos con nuestros hijos, amorosos con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, iglesia amada del Señor, dentro de 15 días más. Gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias.